A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Destino Libertad, esperando se encuentren muy bien desde sus hogares. Hoy hablaremos sobre una crisis que invade nuestro país y que tendrá dramáticas consecuencias en unos pocos años, la educación. Miles de niños a causa de la pandemia dejaron de estudiar y se espera que la mayoría de nuestros niños nunca más regresen a las aulas. Tenemos que innovar en educación y para hablar de este tema hemos traído a María José Serrano, experta en innovación de proyectos y educación. María José es investigadora de tecnologías aplicadas a la educación, trabaja como coordinadora de educación y tecnologías de la empresa pública de acción social y educación y además como directora de proyectos voluntaria para Girls in Tech Ecuador. Ella cuenta con una maestría en gestión de proyectos de la SPAE y es maestrante actualmente de tecnologías educativas y competencias digitales en la UNIR. Bienvenida María José, es un gusto para nosotros por tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar de un tema tan importante el día de hoy como es la educación y hacia dónde va. María José, queremos empezar hablando de una palabra que muchas veces la escuchamos seguido, pero tal vez no siempre tenemos como claro el concepto de la misma. ¿Qué significa para ti innovar? Para mí innovar es pues transformar algo que quizá llegó a un punto en el que no sube ni baja. Entonces requiere de un tipo de cambio, de una transformación para mejorarlo en la mayoría de los casos. Y actualmente es un término que lo utilizo muchísimo porque es polisémico, realmente puedes hasta un punto utilizar la innovación de cierta conveniencia dependiendo de dónde lo quieras adaptar. Sí, y bueno, seguido de esto queremos tratar, como hablamos al principio, la pandemia ha impactado significativamente la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. En cifras, la deserción escolar se ha incrementado un 3%, dejando alrededor de 135.000 estudiantes que han abandonado sus escuelas. ¿Cómo crees que se puede reincorporar a estos chicos a la escolaridad? ¿Cómo se puede hacer con los niños que no reciben clases ni de manera online ni presenciales? Pues con las cifras que has en este momento dicho, nos damos cuenta de cómo es el panorama, ¿no? Y si lo exponenciamos a nivel mundial, estamos hablando de millones o billones de niños que han quedado sin estudios. Más de 190 países se vieron afectados igual que nosotros. Entonces, hablando de Ecuador, hablando de la parte local, regional, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que trabajar y seguir trabajando en el tema de pandemia, ¿no? Todavía, a pesar de que se están haciendo todos los proyectos, los planes de seguridad integrales, como son los PICE a nivel Ecuador, para poder trabajar y poder empezar progresivamente el regreso a clases, hay que analizar muchísimas cosas, porque la educación, como sabemos, y es uno de los procesos más acelerados de innovación que hemos tenido que ver, que fue esta integración de una educación de emergencia, para que así los estudiantes que tengan la conectividad y el acceso a herramientas tecnológicas puedan continuar educándose. Pero luego tenemos este grupo enorme de gente que se vio afectada y se quedó del otro lado de la brecha, que son aquellos que no tienen conectividad, que no tienen las herramientas suficientes, que no cuentan con un equipo para poder estudiar. Entonces se ha limitado muchísimo y que han decidido pues no continuar el estudio. ¿Cómo podemos ayudarlos? Aquí viene la implementación de los programas educativos que se tienen que empezar a trabajar, que ya se están trabajando de hecho, y es darles las opciones de una educación tradicional, no 100% tecnológica, hablándote de conectividad, wifi, tablets, etcétera, no, sino de un acceso a un aprendizaje y una enseñanza por parte de los docentes que sea netamente tradicional. ¿A qué me refiero a esto? En el aula, quizá en patios, en lugares, dependiendo de cómo vaya avanzando la situación con la pandemia. También sabemos que el porcentaje de contagios es mucho más reducido en espacios abiertos. Entonces, crear aulas
abiertas, crear actividades más lúdicas, pero que igual tengan una metodología educativa y de enseñanza muy buena, puede ayudar a que todos estos niños, estos adolescentes que se quedaron sin estudios, puedan regresar a las aulas, porque sabemos que eventualmente vamos a volver a la educación presencial, pero a la vez sabemos que también se puede manejar un tipo de educación en línea, pero por este grupo específico de personas que no tienen el acceso para la educación, sí se tienen que buscar formas, métodos que son posibles para poder permitirles a ellos que continúen con su derecho a la educación. María José, y hablando justamente de lo que tú dices, que muchos chicos se quedaron sin estudiar debido a esta falta de conectividad, ¿qué crees que nos dice esta crisis social y sanitaria sobre las desigualdades sociales? Ya que hemos visto que muchos chicos han tenido que salir porque sus padres no podían pues brindarles ni algún aparato tecnológico ni tampoco conectividad dentro de sus hogares. Uh-huh. Bueno, abre una gran brecha, la deja muy clara. Si en algún momento tuvimos ya una idea de lo que estaba sucediendo, ahora queda muchísimo más claro. Realmente la conectividad, el acceso a internet existe, hablándote específicamente, existe en Guayaquil, existe la conectividad, existe, pero realmente la necesidad de clases, porque nosotros conocemos cuántas horas son de horarios de clase, ha dejado muy corto el acceso a las personas. Entonces, hay lugares donde el internet aún no llega, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo por volvernos una ciudad conectada al 100%. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Ves los videos de personas que están subiéndose a colinas con el celular, así, tratando de buscar un poco de internet, un poco de conexión para poder por lo menos acceder y descargarse sus tareas? Se ha utilizado muchísimo la mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp, para poder descargar tareas y enviarlas tomándole fotos. Pero a la vez hay este espacio, todo este grupo de personas que no tienen ese acceso. Entonces ahora, con todo este proceso, con todo este levantamiento de información y todo esto que hemos podido ver, y esta acelerada necesidad de conectarse y de estar conectados, nos ha permitido también reconocer todo este grupo bien grande de personas que no tienen acceso. Y eso es clave, porque nosotros podemos dar todas las herramientas que tengamos disponibles, podemos entregar muchos dispositivos tecnológicos y todo, pero hay que empezar a estar muy claros en qué estamos resolviendo. Te damos la herramienta, sí, pero a la vez también tenemos que tener la conectividad necesaria para que esa herramienta te sirva. Y a la vez, las personas tienen que saber manejar la herramienta y saber poder conectarse y utilizar correctamente el internet para tener este acceso a la información. Entonces son muchas cosas que se han ido identificando, y el tema y la crisis que hay con las personas que no han tenido acceso, que se han quedado del otro lado de la brecha educativa digital, porque ya existe una brecha educativa, ahora estamos hablando de una brecha educativa digital por todo lo que se ha implementado. Entonces nos lleva a analizar y a trabajar desde las dos partes, de los dos frentes, el frente tecnológico y de innovación acelerada que va a continuar, y el frente de la educación tradicional y la metodología para permitirles a todas estas personas continuar educándose de una forma más tradicional, utilizando herramientas disponibles en su entorno y permitirles mantener ese acceso a la educación. María José, y continuando con este tema de esta nueva modalidad que ahora solo está a través de una pantalla, ¿tú consideras que se puede realmente educar sin acceder al espacio físico de la escuela, sin estas relaciones sociales que se han perdido y que han sido, pues la verdad, un contraste bastante fuerte para los niños? ¿Crees que es posible igual educar de esta manera o no? Pues te cuento así como un paréntesis, hace unos días tuve una charla y lo compartí con rectores y directoras de universidades y de colegios de Guayaquil, y hablamos justamente de eso. ¿Se puede implementar una educación al 100% en línea todo el tiempo? Realmente es posible, pero sí estarías limitando muchísimo de esa interacción social necesaria que necesitan los niños. Nosotros como adultos quizás lo podríamos manejar un poco mejor, el tema de en línea 100%, de hecho ya lo hemos hecho, muchos hemos tomado maestrías o cursos en línea en donde interactuamos con nuestros compañeros 3-4 veces en alguna charla en grupo o algún trabajo grupal. Pero en el tema del desarrollo, que ya va más allá solamente de la parte educativa, sino también el tema motriz, temas ya de salud psicológica, en otras cosas, requieren de un contacto social, por lo menos para empezar. Entonces han habido muchísimas repercusiones y consecuencias de las que aún no estamos tan claros y aún no las estamos viendo porque seguimos en pandemia,
sobre los niños y la frustración que han tenido. Eso se lo denomina la angustia silenciosa del niño, que es el niño ha de repente tenido que vivir esto, una niña de repente le quitaron todos sus amiguitos y tuvo que estar en la casa, en frente de una computadora sin entender bien por qué, viendo a su profesora en una pantalla, a sus compañeritos en una pantalla, no pudiendo interactuar, recibiendo una tutoría desde sus padres que tampoco tenían ese constante contacto e intercambio de las materias y todo. Entonces ha sido unas cosas muy fuertes que también ha afectado a docentes, que docentes también que han sido fantásticos en una enseñanza tradicional, que de repente se vieron limitados por una pantalla, tuvieron que adaptar rapidísimo su forma de enseñanza a este medio, y a la vez los estudiantes tuvieron que adaptarse rapidísimo a este medio también. Entonces sí es complicado, yo no soy educadora, pero con este trabajo que hago de investigación he podido levantar muchísima información sobre las repercusiones que hay hasta ahora. Y en el tema psicológico ha sido muy impactante, muy impactante. Entonces ahí tú te das cuenta de que funciona. Si adaptamos la educación en línea, funciona, porque van a aprender, sí, va a ser más complicado, por supuesto, pero eso que le da la interacción social constante, el día a día, presente, todo es un limitante muy grande que durante este año, casi año y medio que tenemos ya aquí en medio de esta pandemia, bueno, no, casi un año y medio, ha permitido analizar y entender que la educación puede manejarse bien en línea, pero no podemos cortarla de tajo con la interacción social que requiere todo ser humano por lo menos en su fase temprana de formación social y de formación de comunicación, porque también es muy fácil silenciarte ahorita en una plataforma y no hable más. En cambio, en una interacción social real no puedes mutearte. Entonces tiene que haber eso, y para los niños es muy importante. Por eso también existen ahora muchos reportes de todos aquellos niños, los pandemias, que les dicen que nacieron en la pandemia, que fueron pequeñitos, su interacción social es muy distinta. De cierta manera, hasta reaccionan un poco ante grupos grandes de personas, es porque ¿por qué hay tanta gente aquí? Entonces son muchas repercusiones que se están sociológicamente hablando, analizando muchísimo para conocer todo este impacto que nos ha ocasionado en esta generación la pandemia del COVID-19. Efectivamente, María José, como tú lo comentas, es algo que es más difícil para los niños más pequeñitos, para los adolescentes, que muchos de ellos se escuchan testimonios de los chicos que aún estando en sus casas, que debería ser algo más cómodo, más tranquilo, no hay tanto como movimiento, se sienten mucho más agotados, terminan mentalmente exhaustos, sin ganas de prestar atención, y como tú lo comentabas, claro, cuando uno es más chico, pues puede decir, no quiero participar, y entonces si me toca, me desconecté o se me fue el internet, y es algo que pasa bastante, y es algo que uno no podía hacer cuando estaba en sus clases presenciales. Uno no se desconectaba y se iba, simplemente tenías que estar ahí. Es algo en lo que también pues se debería trabajar también en la disciplina de los chicos, porque cuando ya eres más grande, incluso ya hasta cuando pagas tú también tus cosas, como tú decías, las maestrías, la gente que ha estudiado virtualmente y ha estado acostumbrada a esto, es porque ha hecho este tipo de estudios, pero ya eres una persona ya más grande, adulta, más consciente y responsable, pero es realmente un desafío con los jóvenes, los adolescentes y más aún los niños muy chiquitos, realmente la creatividad que hay que tener para poder captar su atención y que un niño pueda estar pues frente a una computadora. También tocabas un tema bastante interesante, que es el tema de los docentes. ¿Tú consideras que los docentes estaban preparados para esta nueva modalidad? ¿Y cómo creerías que se podría ayudar o qué se tendría que hacer con estos docentes para que realmente puedan realizar su trabajo eficientemente, ya que son una parte clave en el aprendizaje de los niños? También ha sido un impacto para ellos, un impacto muy fuerte. Este cambio tan drástico, esta aplicación de educación de emergencia, ha afectado a muchísimas personas, estudiantes, padres y familia, y docentes sobre todo. ¿Por qué? Porque existen docentes con una vocación fantástica de enseñar, que la tienen en su espíritu, en su alma, en su sangre, así, pero de repente se vieron limitados con este acceso a la educación en línea de repente. Porque de repente podía ser que podías utilizar una herramienta cierto tiempo, pero de repente tenías que preparar una clase,
mantener la atención de tus estudiantes a la materia, que ya de por sí en un aula normal es complicado, es complejo. Imagínate en una plataforma. Entonces, todo esto también tuvo repercusiones fuertes en la capacidad de frustración de los docentes, en su habilidad para poder dar clases. Muchos se cuestionaron si eran o no eran aptos para poder seguir enseñando por esto, porque de repente sentían que todo su alumnado, todo su grupo, de repente ya no era lo mismo. La atención y la forma de que ellos capten la materia no era igual. Entonces, eso se volvía también una frustración tremenda para ellos. Te digo porque eso me lo comentaban en esta charla que tuve cuando hablaba con algunos rectores, vicerrectores de colegios que transmitían las experiencias de su grupo docente, de sus profesores, y era muy complicado. También hubo grupos que se adaptaron muy fácil y pudieron utilizar las herramientas y las volvieron totalmente a su favor, empezaron a interactuar más, les pedían a los chicos que utilicen filtros, sabían utilizar muy bien las herramientas, hacían fondos interactivos muy divertidos para ellos. Entonces de esta forma los chicos como que, ok, la clase se volvió mucho más interesante con todo esto que estamos haciendo, un esfuerzo mayor para ellos, pero lo pudieron manejar mucho más fácil porque quizá al ser análogos o quizá ya eran digitales, tenían ya toda esta preparación digital, se les hizo mucho más fácil adaptarse, mientras que otros profesores con mucho más tiempo quizá trabajando de manera tradicional o un poco más alejados de la tecnología, les costó muchísimo más y los hizo repensar sus capacidades y sus habilidades de enseñanza, que eso es tremendo para ellos. Cuando han tenido siempre un estudio normal, presencial, excelente, de repente perdían la atención y la manera de enseñar, porque te digo, no solo era cuestión de traspasar toda la enseñanza que era tradicional en el aula en una computadora. No, tenías que cambiar todo, la forma de enseñar, cómo llegar, cómo captar la atención. Entonces para ellos también sigue siendo un trabajo difícil. ¿Y cómo se los puede mantener motivados? Pues primero, entendiendo la situación y segundo, dándoles las herramientas para que puedan continuar capacitándose. Tienen que seguirse formando en estas herramientas. Como decíamos hace un momento, vamos a volver a las clases presenciales, eso va a suceder, pero ya quedan ellos con la idea de que también podrían sostener clases en línea y puede también esto crearles a ellos una oportunidad, pero a la vez hay que crearles a ellos la oportunidad de poder darles herramientas para seguirse formando, que aprendan, que sigan entrando en cursos, etcétera. Nosotros estamos ayudando eso también al grupo docente que nosotros tenemos en algunos programas, que es justamente poder acceder a cursos de este tipo, manejo de herramientas, enseñanza con herramientas digitales, utilización de plataformas tecnológicas enfocadas en educación, introducción a la gamificación en línea, a la gamificación en el aula, estudios de ciencias, tecnología, matemáticas, arte, ingeniería, que es lo STEM también, pero aplicado desde herramientas tecnológicas, todo eso para que ellos puedan desempeñarse con estas herramientas que tenemos ahorita a disposición mientras sigamos en pandemia y que puedan ellos reforzar sus estudios y a la vez mejorar sus métodos de enseñanza. María José, y con todas estas falencias y debilidades en esta nueva modalidad de la que estamos hablando, ¿consideras que el nivel de aprendizaje de los estudiantes bajará en este nuevo sistema o no? Bueno, hemos estado en un piloto forzado de educación en línea casi al 100%, y como todo proyecto, y aquí te hablo como project manager, como todo proyecto piloto es una prueba y error, es una prueba y error. Entonces este es el momento para evaluar la capacidad de los estudiantes a mantenerse atentos en un estudio de tantas horas. Es una oportunidad también para adaptar, si vamos a mantenernos en educación en línea, de que quizá 6 horas de clase son demasiado frente a un equipo, porque sales quemado, o sea, tus ojos ya no pueden más. Yo creo que a todos nos ha pasado que pasamos a veces algunas horas en la computadora y ya no podemos más y los ojos nos lloran. Entonces hay que analizar mucho eso. Entonces esto es una prueba y error. Realmente los porcentajes de aprendizaje no son los mismos, han bajado considerablemente, por supuesto, pero es parte de esto, es parte de todo este aprendizaje que han tenido que hacer los docentes, los padres de familia, los estudiantes para adaptarse a este método. Y son resultados esperados, es que tiene que suceder, tiene que haber esta prueba y error, y estas estadísticas tienen que demostrar que realmente el porcentaje de educación ha bajado puntos considerables,
hay muchos niños que te pueden decir por experiencia, por conversaciones que uno tiene, que te dicen, no, mi hijo no ha aprendido nada. Pero esto es parte de un prueba y error. No significa que se va a mantener de esta forma, sino que al momento de que han podido adaptar los métodos de enseñanza, cada vez ha ido mejorando la forma de poder educarlos desde este medio. Entonces, si te puedo hacer, al cumplir los 2 años de pandemia, si se presentan los reportes de abandono escolar o reportes también de aprendizaje durante este tiempo, probablemente los números sean bajos, pero es porque estamos dentro todavía de un piloto de emergencia que ya ahorita se está volviendo un método ya de educación. Entonces hay que considerar que probablemente sí sea un poco más bajo. Pero te digo, una vez que termina el piloto y empieza ya una implementación correcta y una ejecución, ahí ya empiezan a adaptarse las cosas. Empiezas a evaluar, a monitorear, a reforzar lo que hay que reforzar, a trabajar en lo que hay que trabajar y se puede mantener. Pero quizás esto no llegue a suceder porque al momento de que terminemos estos 2 años de piloto, por decirlo así, ya probablemente regresemos a las clases de forma presencial. Bueno, José, así como comentas ahora de que probablemente vamos a regresar a las clases presenciales, realmente el tema de la pandemia nos ha sorprendido significativamente en varias ocasiones. Cuando creemos que vamos a estar mejor, realmente esto pues repunta y la situación se vuelve más insostenible. En caso de que la pandemia vuelva a sorprendernos significativamente, ¿tú consideras que se podría mantener esta modalidad virtual de manera sostenida y eficiente, o crees que a pesar del peligro que esta pandemia nos pone, sería urgente igual tomar el riesgo de volver a las clases presenciales? ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Bueno, si el plan de vacunación nacional demora, este tipo de educación se va a tener que mantener, se tiene que mantener, porque no todas las instituciones educativas, no todos los colegios tienen la infraestructura suficiente para brindarles a los estudiantes clases en lugares abiertos, en lugares ventilados totalmente, que haya una manera de mantener aforo y controles. Es muy complicado si las clases regresan. Tendríamos que mantener este tipo de educación, entonces se tendría que trabajar muchísimo, que se lo está haciendo, en reforzar la conectividad, en reforzar la disponibilidad de herramientas para los estudiantes, sobre todo de escasos recursos o lugares donde es limitada la conexión, porque es un riesgo, o sea, es un riesgo hasta que no estemos por lo menos todos vacunados. Es un riesgo, es bastante complejo decir vamos todos a regresar a clases. Es un trabajo que el Ministerio de Educación está haciendo con el plan de vacunación docente, que lo están cumpliendo y han vacunado a muchísimos docentes, al menos aquí en la que es el distrito de Guayaquil, pero faltan los estudiantes y faltan sus padres. Entonces igual tenemos un grupo de docentes listos para empezar con este retorno progresivo a clases, pero también cumpliendo con aforo y todas las medidas de bioseguridad se vuelve un riesgo, que lo están planificando porque se espera volver a clases este año, pero si la crisis, si vuelve a suceder algo después del 20 de mayo, cuando se acaba el toque de queda y las personas una vez más quedan hasta esperar las nuevas restricciones, hasta esperar las nuevas restricciones también del nuevo gobierno, quedan libres. Lamentablemente sabemos de que esta pandemia también ha revelado un aspecto muy complicado en tema cultural a nivel mundial. Las personas no tienen disciplina. Muchas personas no han realmente entendido lo complicado y realmente lo difícil que ha sido esta pandemia y lo peligroso que es. Entonces, es un riesgo muy grande el que tienen que tomar las autoridades, sobre todo para decidir qué hacer. Pero si se mantiene la educación en línea, yo creo que van a estar mucho mejor preparados, porque ha existido todo un año, casi un año y medio de prueba y error. A la vez se han preparado también algunas instituciones para poder mantener aforos, distanciamiento, aplicar sus clases, tenerlas listas para recibir a las personas, transportar el aula también a los espacios abiertos, etcétera. Pero también hay todo este grupo de colegios que no tienen todas esas posibilidades, que se ven muy limitados y a la vez no tienen las posibilidades de dictar clases 100% en línea porque tampoco tienen ese acceso. Es complicado, pero contestándote claramente qué puede pasar, regresar a la educación en línea es posible. Regresar a la presencialidad en medio de pandemia todavía es complicado. Tienen que hacer un análisis muy bueno de que probablemente el grupo docente esté vacunado, pero hay que analizar todos estos riesgos que pueden
acarrear regresar los niños a las clases y también tema de padres por los contagios que pueden pasar. No queremos volver a un pico otra vez y volvernos a encerrar. La idea aquí es que empecemos poco a poco ya a volver a nuestras actividades normales poco a poco, con mucho cuidado, pero yo no considero que todavía es el tiempo. Hay que esperar un poco porque la situación todavía no mejora. Estamos más estables, eso sí, estos toques de queda, estas restricciones que han estado más fuertes durante todo este mes y el mes anterior, están dando algunos resultados de estabilidad. Pero todavía, como para decir, estamos listos para que todo vuelva a la normalidad, aún no. María José, tenemos muchísimas inquietudes, pero lamentablemente el tiempo ha casi concluido. Como última pregunta, quisiera que deje un mensaje tanto a la sociedad civil, así también como al nuevo gobierno, sobre los tiempos que atravesamos, los retos y qué se debería hacer frente a esta pandemia y la educación. Bueno, a los maestros que se están vacunando, se están preparando ya para regresar a clases, de cualquiera de las formas que sea. Para las personas, para los niños, ha sido bastante difícil. Han tenido muchos que renunciar a su derecho a la educación por todo lo que ha sucedido. Vendrán tiempos mejores, yo no lo dudo. Por lo menos desde nuestra parte estamos planteando muchísimos proyectos en beneficio a las personas para que puedan acceder a la educación, por lo menos a temas de especialidades, a cursos cortos, etcétera. Y de ahí uno de los mensajes que puedo darles es que hay que seguirnos cuidando. Hemos avanzado bastante, las cosas parece que están mejorando, pero hay que cuidarse más ahora. Ahora que estamos próximos a terminar este estado de excepción, hay que ser muy disciplinados, tenemos que pensar mucho que las cosas aún no están bien, aún seguimos en medio de una pandemia, y si pensamos en un buen futuro, es el presente en donde tenemos que trabajar más para que ese futuro sea muy bueno y podamos todos regresar a trabajar, a educar y pues a estar sanos. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos, por tus valiosísimos aportes también frente a este tema de gran relevancia para nuestros niños y sobre todo para nuestro país. Antes de concluir nuestro programa, les invito a dejar los comentarios en las redes que aparecen en pantalla sobre temas, preguntas que quisieran que sean abordados en su programa Destino Libertad, y recordarles que el amor como la libertad se construyen cada día. Buenas noches, un gusto acompañarlos en un nuevo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,